¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar BLS y ACLS, uno de los temas más importantes en el examen nacional, pero que no se pregunta todos los años. Sin embargo, si les cae una pregunta de este tema, no la pueden tener incorrecta porque es un tema altamente sistematizado, súper ordenado y en donde los algoritmos nos van a mandar a la izquierda o a la derecha. No hay a otro lugar a donde nos podamos ir. Y estamos acostumbrados a estudiar de esta manera. Entonces, es más sencillo de esta manera y nosotros poderlo estudiar así. Empezamos con un poquito de epidemiología. Tenemos una supervivencia del 10% en pacientes con paro cardiorrespiratorio, que se duplica siempre que apliquemos RCP de calidad. Una frecuencia de compresiones torácicas efectiva mayor al 80%. Tenemos que el 50% de estos casos ocurren con testigos, en donde la gran mayoría se va a presentar dentro de casa. Tenemos dos cadenas de supervivencia, la intrahospitalaria y la extrahospitalaria. ¿Cuál es la principal diferencia? Que si estamos dentro de un hospital, tenemos que reconocer y prevenir de manera temprana todos aquellos casos que se puedan presentar con un paro cardiorrespiratorio. De ahí es básicamente lo mismo y solamente se agrega en esta actualización, que ya tiene un buen rato, la parte de recuperación. ¿Por qué? Porque todo paciente que sobrevive a un paro cardiorrespiratorio requiere tratamiento posterior de cardiología, neurología, rehabilitación, incluso psiquiatría o psicología para mejorar su calidad de vida. Por lo demás es exactamente lo mismo. Tenemos que la capacidad del reanimador y el número de reanimadores va a variar la prioridad que se le va a dar a cada cosa que hagamos. Si tenemos solamente un reanimador, nos vamos a enfocar en las compresiones torácicas. Si tenemos dos reanimadores, ponemos a uno en compresiones y a otro en ventilaciones, a una frecuencia de 32, el famoso ciclo. Y si tenemos tres reanimadores, ponemos a uno en compresiones, a otro en ventilaciones y a otro en el DEA. Entonces, esto es lo ideal y esta es la prioridad que vamos a tener. Lo ideal es que tengamos 6 o más reanimadores en donde ponemos de nuevo a uno en compresiones, otro en ventilaciones, otro en el DEA, otro lleva el registro, otro se encarga de los medicamentos y por último uno va a ser el líder. Nos pasamos con el algoritmo de BLS, un algoritmo muy sencillo que seguramente ya conocen y ya dominan, pero vamos a enfocarnos en los puntos clave. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar la seguridad de la escena. Si nos encontramos en un incendio, en un terremoto y nos puede caer a lo mejor el techo encima o estamos en una balacera y nos puede tocar una bala perdida, no sirve de nada que estemos como reanimadores y que después nosotros seamos los reanimados. Entonces, lo primero es confirmar la seguridad de la escena. Lo segundo es comprobar y valorar a nuestro paciente. Vamos a agitarlo desde los hombros y vamos a gritarle: señor, señora, ¿se encuentra usted bien? Si no hay respuesta, entonces vamos a pedir ayuda y activar el sistema de emergencias. Y solicitamos que por el amor de Dios nos traigan un DEA porque lo vamos a necesitar, ya sea a alguien que se encuentre por ahí o al propio sistema de emergencias, pero es necesario obtener un DEA. Y nos pasamos al punto 3 que está en rosado, que es la parte medular de este algoritmo. Nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿La víctima respira? ¿La víctima tiene pulso? Y esta es como esa pregunta que nos hacemos en reanimación neonatal. Es en donde se parte verdaderamente el queso y dependiendo de la respuesta nos vamos hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia abajo en el algoritmo. Si tenemos una respiración normal y pulso normal, vamos a controlar hasta que lleguen los reanimadores de emergencias, vamos a quedarnos con la víctima, hacerle la plática, nada más revisar que no haya ninguna otra situación. A lo mejor nada más se cayó, se desmayó o algo que no requiere mayor tratamiento. Si tenemos una respiración anormal, con pulso, vamos a proporcionar ventilación de rescate, realizar una ventilación cada 6 segundos o 10 ventilaciones por minuto, que es lo equivalente. Además, vamos a comprobar el pulso cada 2 minutos. ¿Por qué? Porque este paciente puede presentar posteriormente un paro cardiorrespiratorio. Entonces hay que tener cuidado. Vamos a abrir un paréntesis y es que este puede ser el caso típico de un paciente con una intoxicación por opioides. Sabemos que tenemos una epidemia de fentanil y también ya se viene utilizando la heroína desde hace mucho tiempo. Entonces aquí, si tenemos un paciente en donde sospechemos esto, vamos a dar tratamiento con
naloxona, que sería el antídoto para la intoxicación con opioides. Nos vamos hacia la parte inferior. No hay respiración, solo jadeos, boqueos, no se detecta pulso, entonces ahí es donde entra la RCP. Y antes de continuar, quiero que recordemos algunos números. El primer número que quiero que recuerden es 32. RCP, 30 compresiones por 2 ventilaciones. El segundo número, las ventilaciones. Ventilaciones cada 6 segundos. El tercer número, cuando vamos a revisar el pulso, cada 2 minutos. Y el último número que quiero que recuerden es 10 segundos. Es el tiempo que nos podemos tardar máximo en lo que verificamos si nuestro paciente tiene o no tiene pulso, porque si nos tardamos más, estamos perdiendo tiempo valioso de reanimación. Ahora, nuestro paciente no respira, solamente jadea, boquea y además no tiene pulso, iniciamos RCP. ¿Y cómo va a ser el RCP? 32. 30 compresiones por 2 ventilaciones, a un ritmo, a una frecuencia de 100 a 120 beats per minute. Les dejo aquí al men de los Bee Gees que recordemos la canción de Staying Alive, que lleva este ritmo para que no se les olvide, y la profundidad de las compresiones es de 5 a 6 centímetros. Ahora, llega el DEA y vamos a comprobar el ritmo. Y de ahí nada más tenemos 2 sopas, izquierda o derecha. Izquierda es desfibrilable, derecha no es desfibrilable. Y no hay más. Si es desfibrilable, obviamente administramos una descarga y reanudamos RCP de inmediato durante 2 minutos. Nada de que se da la descarga y checamos pulso como en Grey's Anatomy, como en Doctor House. Aquí se hacen las cosas bien. Descarga, continuamos con presiones durante 2 minutos. Pero ¿qué pasa si el ritmo no es desfibrilable? En ese caso, reanudamos RCP de inmediato durante 2 minutos y vamos a estar valorando cada 2 minutos si podemos desfibrilar o no, y continuamos hasta que responda o llegue un profesional. Entonces, eso es BLS, bastante sencillo. No es la gran cosa, y les voy a dejar aquí esta parte de anexos, cosas que no son tan importantes pero que es bueno recordar. ¿Cómo vamos a dar las compresiones? Vamos a colocar nuestra mano sobre el cuerpo del esternón y colocamos la otra mano por encima. Extendemos los brazos y así se van a dar las compresiones de manera adecuada. Respecto a la ventilación, tenemos 2 maniobras importantes: extensión y tracción mandibular para mejorar la ventilación. Respecto a los dispositivos para dar ventilación, tenemos esta mascarilla, que es la mascarilla de bolsillo, y tenemos el famoso AMBU, la mascarilla con bolsa. También tenemos los DEAs, que es este dispositivo que se encarga de dar las descargas de manera automática. No se requiere hacer mucho, solo encenderlo y seguir las indicaciones. Y aquí cómo se colocan los parches. Tenemos el parche del lado derecho, en la clavícula derecha, por debajo, y del lado izquierdo, abajo de la axila, a 5 a 6 centímetros. Algo muy importante es si tenemos un paciente intubado, porque está hospitalizado y tiene alguna otra patología, entonces ya está intubado. Aquí no vamos a parar las compresiones, vamos a darlas de manera continua, y las ventilaciones en este caso van a ser cada 6 segundos, de la misma manera que ya habíamos revisado, no hay pierde. Entonces, esa es la parte de anexos de la parte superior. De la parte inferior tenemos a la mujer embarazada, que solamente cambian 2 cosas en el algoritmo. La primera, desplazar el útero si tenemos un embarazo mayor a 20 semanas para mejorar la circulación. Y la segunda, en caso de que después de 5 minutos de una reanimación adecuada no tengamos regreso a la circulación espontánea, hay que realizar cesárea perimortem. Son los 2 puntos importantes de RCP y de ACLS, BLS en el embarazo. Respecto a la respiración de boca a boca, a mí me causaba mucha intriga si se podía dar o no se podía dar. Y sí se puede dar, lo menciona ACLS y BLS. Pero podemos utilizar estos escudos faciales, ¿no?, para dar la respiración boca a boca, aunque también se puede dar de manera directa. El riesgo de infecciones es mínimo, y en pacientes pediátricos se puede dar boca a nariz para que se haya
realizado un buen sello hermético. La naloxona se prefiere de manera nasal, como ya lo habíamos visto en intoxicación por opioides. Y por último, los roles que ya mencionamos en un inicio y la prioridad que tiene cada uno de estos roles. Ahora sí, nos pasamos al tema estrella del día de hoy, lo que todos estábamos esperando, ACLS, Advanced Cardiovascular Life Support. Qué fresa se escucha, y la verdad es que me emociona mucho este tema porque en el internado muchas veces estamos solos o muchas veces estamos nada más con el residente, y creo que ACLS, ATLS y reanimación neonatal son cursos, son temas que todo médico debe conocer, súper importantes. Tenemos 3 definiciones que les voy a dejar aquí. Muerte clínica, cuando tenemos una parada cardiorrespiratoria menor a 6 minutos, biológica 6 a 10 minutos, y daño cerebral después de un paro cardiorrespiratorio se presenta a los 10 minutos. Esto siempre que no se realice una reanimación adecuada. De ahí la importancia, ¿no? Si tenemos un paciente que ya tiene paro más de 10 minutos y llegamos, bueno, el daño cerebral va a ser casi seguro. Tenemos la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Lo importante de la evaluación primaria es recordar el A, B, C, D, E, muy fácil, y de la evaluación secundaria realizar una historia clínica adecuada y siempre buscar las 5 H's y las 5 T, que pueden ser las causantes de una parada cardiorrespiratoria. La realidad es que en el examen no se pregunta esto, es algo muy lógico, pero hay que saberlo cuando nos pongamos a investigar la causa. Si les preguntan algo en el ENARM acerca de ACLS, de BLS y de parada cardiorrespiratoria, va a ser este algoritmo. Este algoritmo y el primero que vimos de BLS son los más importantes. Y aquí quiero abrir y quiero iniciar mencionando que ACLS le echan mucha crema a sus tacos, pero la verdad es que es súper sencillo. Es básicamente BLS con 2 cosas más. La primera situación que es importante en ACLS es la desfibrilación de acuerdo al ritmo. Y la segunda cosa importante de ACLS son los fármacos que vamos a utilizar en la parada cardiorrespiratoria. Entonces, en ACLS necesito que sepan cuándo van a desfibrilar y cuándo van a aplicar fármacos. Eso es lo que les van a preguntar. Y vamos a iniciar entonces a revisar el algoritmo de esta manera. Del lado izquierdo tenemos los 2 ritmos que debemos de conocer, que seguramente ya han escuchado: los ritmos desfibrilables y los no desfibrilables. Los primeros tenemos la fibrilación ventricular en primer lugar y tenemos la taquicardia ventricular polimórfica, aguas sin pulso, muy importante, sin pulso. Y los ritmos no desfibrilables tenemos 2: la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Muy bien, y ya con eso básicamente tenemos todo el algoritmo. Para iniciar necesitamos RCP de calidad, que ya vimos en BLS. ¿Cómo es? 32, o si tenemos un paciente intubado, las ventilaciones cada 6 segundos, a un ritmo de 100 a 120 beats per minute y con una profundidad de 5 a 6 centímetros. Importante realizar cambio cada 2 minutos del reanimador que esté dando las compresiones, y es muy importante este punto de los 2 minutos porque yo los voy a denominar periodos. Aguas porque los ciclos son estos de 32. Este es un ciclo, ¿no?, de reanimación. Pero cada 2 minutos realizamos cambio. Cada 2 minutos tenemos que valorar el pulso. Cada 2 minutos checamos el ritmo. Entonces, esto lo vamos a denominar periodos. Y es importante porque de acuerdo a los periodos en los que nos encontremos, vamos a indicar fármaco, desfibrilador y toda esta situación. Entonces, vamos ahora sí a revisar el algoritmo. Iniciamos con RCP de calidad, que ya vimos cómo es. Y de ahí viene la pregunta medular de este algoritmo. ¿El ritmo se puede desfibrilar o no se puede? Vámonos del lado izquierdo. Sí se puede desfibrilar. ¿Cuáles son? Ya los revisamos. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular polimórfica. ¿Se puede desfibrilar? Entonces, damos la primera descarga. Aquí lo marcamos como número 1. Después, exactamente lo mismo que en BLS. Continuamos con RCP de calidad durante 2 minutos. Pasado los 2 minutos, checamos pulso y checamos ritmo. Bien, además de esto, en este primer periodo vamos a agregar el acceso IV o intraóseo, lo que se pueda realizar. Nos pasamos al segundo periodo. Ya llevamos 2 minutos. Valoramos ritmo
y valoramos pulso. ¿Es desfibrilable? En este caso, supongamos que sí se puede desfibrilar. De nuevo, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular polimórfica sin pulso. Damos la descarga. Y además de esto, ¿qué creen? Continuamos otros 2 minutos dando RCP de calidad y después de esto, de nuevo, valoramos el ritmo y valoramos pulso. Aquí vamos a agregar 2 cosas importantes. La primera, uso de medicamentos, en este caso específico, adrenalina. Y además, en este momento consideramos uso de manejo avanzado de la vía aérea y capnógrafo, que vamos a ver lo importante que es al final. Entonces, en este segundo periodo, además de la descarga, además del RCP, que es exactamente lo mismo, agregamos adrenalina y tubo. Nos pasamos a el tercer periodo. Ya llevamos 4 minutos. Valoramos ritmo. ¿Es desfibrilable? Sí se puede desfibrilar. Entonces, damos la descarga y ¿qué creen? Continuamos RCP durante 2 minutos y después valoramos pulso y valoramos ritmo. En este tercer periodo, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar fármacos, amiodarona o lidocaína y empezamos a buscar causas reversibles. Esa es la parte más complicada de este algoritmo, entender todo esto que creo que lo acabo de explicar de una manera más sencilla. Nos pasamos del otro lado del algoritmo en caso de que el ritmo no sea desfibrilable. ¿Cómo puede ser? Una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Aquí lo primero que vamos a hacer, además de lo obvio, RCP de calidad por 2 minutos, es agregar adrenalina lo antes posible. No nos vamos a esperar al segundo periodo, en este caso como los ritmos desfibrilables, sino que aquí de inicio vamos a dar la adrenalina para mejorar la perfusión. Entonces, damos adrenalina y al mismo tiempo, obviamente, RCP de calidad, acceso IV en caso de que no lo tengamos, adrenalina cada 3 a 5 minutos. Y en este caso no agregamos nada más, nada de desfibrilación, nada de otro fármaco más que adrenalina. ¿Y qué creen? Compresiones de calidad, RCP de calidad. Más bien durante 2 minutos y después valorar ritmo y valorar pulso, porque este es un algoritmo cambiante. De repente estamos de este lado, pero de repente nos podemos pasar acá. Entonces es muy importante revisar cada 2 minutos. Otra cosa importante es la dosis de los fármacos. Aquí tenemos la adrenalina, vamos a dar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, es decir, cada 2 periodos. Y la dosis de amiodarona y de lidocaína. Amiodarona, 300 miligramos la primera dosis, seguido de una dosis de 150 miligramos. Y la lidocaína, 1 miligramo por kilo de peso. Y en la segunda dosis, 0.5 miligramos por kilo. Un último repaso, colegas. ¿Cuándo vamos a desfibrilar? Cuando tengamos fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Cuándo vamos a agregar fármacos? Adrenalina en 2 situaciones. Que tengamos un ritmo no desfibrilable, es decir, asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Y además, en el segundo periodo, en caso de que tengamos un ritmo desfibrilable, es decir, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Y cuando agregamos un antiarrítmico, lidocaína o amiodarona, en el tercer periodo, aquí es donde está indicado. Colegas, no saben lo que me costó resumir esta parte. En serio, estoy súper feliz de por fin haber terminado esto y creo que quedó excelente. Por favor, pónganle replay las veces que sean necesarias para que lo puedan entender. Continuamos con los cuidados posparo. Ya lo de aquí es sencillito. Básicamente es mantener a nuestro paciente en óptimas condiciones, como una vía aérea adecuada, manejo de parámetros respiratorios adecuados, una presión parcial de oxígeno buena, 92 a 98, una presión parcial de CO2 buena de 35 a 45 milímetros de mercurio, parámetros hemodinámicos buenos, una presión arterial sistólica mayor a 90 y una PAM mayor a 65. ¿Cómo logramos esto? Con bolos de 1 a 2 litros de Ringer lactato y si no funciona, Norepi de 0.1 a 0.5 microgramos por kilo minuto. Obtenemos un electrocardiograma y valoramos todas las otras cuestiones que nos pudieron llevar a esta situación. Un infarto, un choque cardiogénico, un choque circulatorio, alguna situación de gravedad que haya desencadenado esto y tratarlo de manera específica. Otra cosa importante en los cuidados posparo es el famoso MET. Me llamó mucho la atención esto de manejo específico de la temperatura. La verdad es que yo no lo conocía y
Básicamente se refiere a mantener la temperatura entre 32 y 36 grados centígrados durante 24 horas con un dispositivo de refrigeración o mediante soluciones que pues estén frías. Bien, esto respecto a los cuidados postparo y posteriormente, obviamente, evaluar, tratar las causas reversibles y pedir asesoría de un experto. Porque si bien esto es un manejo avanzado, ya las causas específicas y todo el tratamiento que se requiere, bueno, requiere de muchísimas especialidades, muchísimos especialistas, ¿no? Urgencias, terapia intensiva, cardiología, neurología, etcétera. Y nos pasamos, colegas, a una parte muy bonita, que es la prevención de paro. Les recuerdo que en la cadena de supervivencia, la primera parte de la cadena de supervivencia intrahospitalaria es la prevención y el reconocimiento temprano de aquellas situaciones que nos puedan llevar a paro. Y aquí nos vamos a enfocar en estos dos algoritmos que hace referencia a ACLS, bradicardia y taquicardia. Muy sencillos. Bradicardia, ¿a qué se refiere? Frecuencia cardíaca menor a 50. Si tenemos un paciente con una frecuencia menor a 50, vamos a primero valorar y tratar la vía aérea, una adecuada ventilación y nos vamos a empezar a preparar para un buen diagnóstico. Colocamos nuestro monitor, un acceso intravenoso, un electrocardiograma de 12 derivaciones y consideramos posibles causas hipóxicas y toxicológicas. Y aquí viene la clave de este algoritmo. Se pueden dar cuenta que en cada algoritmo hay claves. Por ejemplo, en el algoritmo de ACLS de paro cardíaco es valorar si el ritmo se puede o no se puede desfibrilar. En el algoritmo de BLS la clave es valorar exactamente lo mismo y antes de eso si respira y si tiene pulso, ¿no? Y de ahí la cuestión de la desfibrilación. Entonces, son puntos clave y el punto clave en este caso de bradicardia es saber si nuestro paciente tiene datos de gravedad, como cuáles: hipotensión, alteración aguda del estado mental, signos de descarga, molestias torácicas isquémicas o insuficiencia cardíaca. Si la respuesta es sí a cualquiera de estas, si nuestro paciente está sufriendo datos de gravedad por la bradicardia, la vamos a tratar. Muy importante, si no tiene datos de gravedad, no tratamos la bradicardia. ¿Cómo vamos a tratarla en caso de que sí tenga estos datos? Con atropina. Atropina 1 miligramo hasta por 3 dosis. Y en caso de que no funcione, podemos utilizar una infusión de dopamina y o adrenalina, o más bien o adrenalina, y tener en cuenta siempre el marcapasos temporal y el marcapasos definitivo. En este caso, la electroestimulación cardíaca transcutánea, que puede funcionar como marcapasos temporal, pero que tiene que sustituirse en algún momento por un marcapasos definitivo, una electroestimulación cardíaca transvenosa, obviamente por un experto. Entonces, eso es bradicardia, no es nada complicado, de hecho, súper sencillo, cualquiera la puede tratar. Y otra que debemos tomar en cuenta son las taquiarritmias. En este caso, las taquicardias. Quiero que se enfoquen del lado izquierdo en lo que les voy a decir. ¿Cuáles son los dos ritmos que tenemos en una taquicardia? Tenemos QRS estrecho, es decir, menor a 0.12, y tenemos QRS ancho, mayor a 0.12. ¿Cuáles son los primeros? Los estrechos, menores a 0.12. Taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flúter auricular y la taquicardia supraventricular. ¿Y cuáles son los anchos? Mayor a 0.12. Taquicardia ventricular monomórfica y la taquicardia ventricular polimórfica, aguas, con pulso, porque si no tiene pulso, entonces nos vamos al algoritmo de parada cardiorrespiratoria. Muy bien, y nos vamos a el mismito algoritmo que bradicardia. Primero, la frecuencia cardíaca aquí obviamente no es menor a 50, aquí es mayor a 150. Y de ahí vamos a revisar vía aérea y ventilación. Nos preparamos y empezamos a monitorizar a nuestro paciente. Monitor, una vía intravenosa, un electrocardiograma de 12 derivaciones y nos hacemos la pregunta clave. ¿Nuestro paciente tiene o no tiene datos de gravedad? ¿Cuáles? Ahí van de nuevo: hipotensión, alteración del estado mental, estado de choque, con molestias torácicas isquémicas, insuficiencia cardíaca. La respuesta es sí. Nuestro paciente tiene datos de gravedad ocasionados por la taquiarritmia. Todas van a llegar a cardioversión sincronizada. Va de nuevo, toda taquiarritmia que genera datos de gravedad van a cardioversión sincronizada. Con un pequeño paréntesis, si tenemos un complejo regular estrecho, podemos administrar adenosina de manera digamos, transitoria en lo que llegamos a la cardioversión sincronizada.
Bien, pero ¿qué pasa si nuestro paciente no tiene datos de gravedad? Si nuestro paciente no tiene hipotensión, no está el estado mental alterado, no tiene datos de choque, en ese caso vamos a echarle ciencia y vamos a revisar el QRS. Y tenemos dos posibilidades, QRS ancho y QRS estrecho. Si tenemos QRS ancho, vamos a administrar adenosina y antiarrítmicos. Si tenemos un QRS estrecho, es decir, menor a 0.12, maniobras vagales y adenosina. Muy bien, ese es el algoritmo de taquiarritmias. Va de nuevo lo importante, es si tenemos o no datos de severidad. Si tenemos datos de severidad, cardioversión sincronizada con adenosina solamente y tenemos un complejo regular estrecho, y en caso de que no tengamos datos de gravedad, checamos el QRS ancho mayor a 0.12, adenosina regular y monomórfica, siempre que tengamos este ritmo, y vamos a indicar infusión de antiarrítmicos también. Tenemos un QRS estrecho, es decir, menor a 0.12, maniobras vagales y adenosina. Colegas, eso es todo respecto al algoritmo de taquicardia, muy sencillo también. Creo que es el que más me gusta, la neta, porque imagínate poder cardiovertir, ¿no? Saber cuándo indicar adenosina, cuándo vas a indicar un antiarrítmico. Entonces, la neta es que está muy, muy, muy chido este algoritmo. También es mi favorito, yo creo, junto con el de parada cardiorrespiratoria en ACLS. Y tenemos dos tipos de descargas. Ya vámonos con la parte sencilla, ya estamos casi terminando, ánimo, ya nos queda poquitito. Cardioversión sincrónica y cardioversión asincrónica. La primera se refiere a una descarga de baja potencia que va directamente al QRS, a la punta de la R. ¿Para qué? Para que de esta manera sea sincrónica y no encontremos células cardíacas en repolarización. No así la asincrónica, que es de alta potencia y puede caer en cualquier punto del ciclo cardíaco. No busca esa sincronía, sino más bien desatontar al corazón y que regrese a su ritmo con los marcapasos fisiológicos. Tenemos dos tipos de máquinas, dos tipos de desfibriladores, el monofásico con una potencia inicial máxima de 360 joules y el bifásico que debemos iniciar con la recomendada por el fabricante, que puede ir de 120 a 200 joules, o si no conocemos esta potencia inicial, vamos a darle desde el inicio con la potencia máxima. Por último, tenemos el dióxido de carbono exhalado o PET-CO2. Aquí es súper importante porque esto nos va a dar pauta a valorar si tenemos o no una adecuada reanimación. Si tenemos una PET-CO2 menor a 10 milímetros de mercurio durante nuestra reanimación, significa que es una mala reanimación. Si tenemos una reanimación con un PET-CO2 mayor a 20, es adecuada. Y si tenemos este pico por encima de 40 milímetros de mercurio de PET-CO2, estaremos hablando de un retorno a la circulación espontánea, seguramente de nuestro paciente, ¿no? Lo que siempre estamos buscando y lo que siempre quisiéramos que sucediera. Otra parte importante, PET-CO2 menor a 10 milímetros de mercurio por más de 20 minutos, con una adecuada reanimación, es momento de detenernos. Si bien hay que valorar situaciones éticas, personales e individuales, este es un parámetro que se marca en ACLS. Colegas, eso es todo por el tema del día de hoy, un tema muy bonito, muy apasionante. Revísenlo las veces que sean necesarias porque creo que es sencillo una vez que le entendemos y no podemos tener preguntas malas en este tema. Continuamos con el estudio.